Buenas tardes. Como cada jueves, nuestro LAI, el Instituto de Especialidades Médicas, Dr. José Gregorio Hernández de la provincia de Payar, con el objetivo fundamental de llevar educación a la población sobre temas importantes. Hoy nos acompaña el doctor Nelson Rodríguez, pediatra en ejercicio y con una gran experiencia sobre todo en lo que es el manejo público de la salud, que a raíz de esta pandemia, pues bueno, ha tenido una importancia y revela la necesidad de conocer y de que la gente entienda lo que son políticas públicas de salud y obviamente la responsabilidad que tiene cada gobierno en aplicar esas políticas. Nosotros vamos a hacer un programa diferente hoy. No vinimos a hablar exclusivamente de las vacunas del coronavirus, vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar un poco de la vacuna, porque la verdad que aquí se ha hecho, Nelson, gente se ha hecho científico, incluso médicos se han hecho epidemiólogos, virólogos, en 3 meses, 5 meses, leyendo basura en internet, y tú lo oyes hablando como si fueran gente que tuvieran una experiencia increíble. Nelson, tú como pediatra, y obviamente el pediatra es quizás, es el médico que maneja más vacunas, porque hay toda una estrategia para que los niños pues sean vacunados y evitar. Entonces, háblanos un poquito de eso, primero, ¿por qué la importancia de la vacuna en los niños y cómo nació este movimiento y por qué se hace? Muy bien, gracias Luis y al Instituto por la invitación a este programa de educación continuada para médicos y para la población en sentido general. Pues mira, las vacunas, sin lugar a duda, que están consideradas como uno de los adelantos más importantes que ha tenido la ciencia médica a través de toda la historia de la medicina. Y esto así porque a través de las vacunas se han podido prevenir una serie de enfermedades que anteriormente causaban millones de muertos. Y precisamente tendríamos que remontarnos nosotros al finales del 1796, cuando tú has oído siempre decir que la observación es la madre de la ciencia. Claro que sí. Cuando el doctor Edward Jenner, un inglés, en medio de esas famosas epidemias de viruela, notó que las mujeres que ordeñaban las vacas, pues desarrollaban una enfermedad de viruela mucho más leve que otras personas. Y esto así porque esas mujeres se contaminaban del virus vacunal de vacunos, es decir, ahí viene el nombre de la vacuna. De la vacuna, de los vacunos, de los bovinos. Entonces, a través del ordeñe, esos animales que estaban infectados de ese virus de viruela de los animales contagiaba a la mujer, y estos desarrollaban muy poca sintomatología, apenas unas cuantas pústulas y costras en las manos. Luego, cuando ellas se exponían al virus de la enfermedad humana, pues no le pasaba nada. Y entonces él tuvo la osadía, llamémoslo así, sí, de tomar al hijo de su jardinero, de apellido Phillips, de 8 años, y le inyectó en una herida pus de la costra de viruela. Del nacío, para que la gente del nacío, que da la viruela, que se entiende que tiene el virus, se lo puso a el niño. Y este niño, pues, no desarrolló ningún tipo de enfermedad. Eso él lo documentó y comenzó a utilizarse, y ahí se inicia formalmente el tema de la vacuna, porque hay que pensar que en años anteriores, y viene una tradición de Oriente, sí, de la China, de la India, donde pues de una u otra manera, de forma rutinaria, pues se utilizaban procedimientos que hoy en día se considerarían como una vacuna. Posteriormente, el famoso Pasteur desarrolló pues la vacuna contra la rabia, y así a través del tiempo. Estamos hablando de que la viruela mataba millones de personas, y los que no lo mataba los dejaba con cicatrices bastante feas, sobre todo
en la cara. Es más, incluso en ese tiempo, Luis, las mujeres que tenían una piel tersa era como un símbolo erótico y sexual, Sí. porque prácticamente todo el mundo estaba marcado por el tema de la viruela. Y así se fue avanzando con respecto al tema de vacuna, al extremo de que, aparte de viruela, pues existían, digamos, el sarampión. El sarampión mataba millones de personas en el mundo. Bueno, pues a través del desarrollo de vacunas contra el sarampión, contra la difteria, contra la toferina, contra el tétanos, pues hoy en día, pues la viruela, no existe viruela en el mundo entero. Y es gracias a la vacuna. Gracias a la vacuna. En el 1900, si mal no recuerdo, 1986, comienzo de la década del 80, se registró el último caso de viruela en el mundo. No ha habido más nunca un caso de viruela en el mundo. La próxima enfermedad que va a desaparecer se llama la poliomielitis. Solamente existen 2 países donde tienen casos de poliomielitis, que se llama Bangladesh, Pakistán y Afganistán. Son los únicos 2 países que tienen casos de virus salvaje, y esto se debe al uso rutinario, sistemático de la vacuna contra la poliomielitis, que incluso ustedes recuerdan que es una vacuna que se da oral. Hoy en día va a desaparecer la vacuna oral de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la vacuna oral, la Sabin, así se llama, tiene el virus atenuado, es decir, es el mismo virus de la poliomielitis que, pasado por unos procedimientos químicos y físicos, pues la virulencia se le disminuye sustancialmente al extremo de que no es capaz de producir enfermedad. Ahora bien, ese virus, a través de pases subsecuentes, con los años se ha visto que puede convertirse en un virus salvaje, por lo cual hoy en día se está tratando de utilizar la vacuna Salk, que es una vacuna contra la poliomielitis, pero que tiene el virus inactivado. Tú dijiste algo importante de la poliomielitis. Se ha avanzado mucho, pero todavía quedan 2 países que tienen polio, lo que se considera un gran potencial de peligro. Claro. Porque en cualquier momento, ante cualquier descuido de las alertas epidemiológicas, esto puede volver a convertirse en una pandemia. Y digo esto porque es que el coronavirus es una pandemia. Claro. Para que cuando ahorita hablemos de coronavirus veamos la importancia de lo que es esto. Pero hoy más que nunca adquiere una relevancia importante en que las madres y los padres pues traten de cumplir el esquema de vacunación de los niños. ¿Por qué? Porque por el tema de la pandemia del coronavirus, el SARS-CoV-2, pues la mayoría de los países han descuidado la cobertura de vacunación contra esas enfermedades que están controladas. Como consecuencia, como muy bien tú dices, Luis, el hecho de que haya poliomielitis en esos 2 países y la facilidad con que se transportan las personas, pudiera una persona o un niño afectado del virus de esos 2 países venir a un país que ha disminuido su cobertura y producir un brote de esa enfermedad, sobre todo en estos países. Bueno, República Dominicana, si mal no recuerdo, no tiene un caso de poliomielitis desde el 2001. Es decir, que tiene 21 años sin tener un caso de poliomielitis, pero tampoco tiene caso de sarampión. Exactamente. Precisamente por la vacuna. A mí me dio sarampión, yo recuerdo cuando a mí me dio sarampión. Yo tenía como 5 años. Recuerdo perfectamente el sarampión y cuántos niños se morían de, sobre todo, bronconeumonía, y también una serie de complicaciones derivadas del sarampión. A un niño, por ejemplo, con una desnutrición, le da sarampión y prácticamente se muere. Y recordemos la difteria. Entonces, bueno, qué bueno que tú mencionas la difteria.
Fíjate, aquí, y nos Exacto. venimos al ámbito local de la República Dominicana, pues yo recuerdo haber escrito un artículo a inicio de la pandemia. Posiblemente fue en abril del 2020, apenas un mes después de iniciado aquí el primer caso de la enfermedad. Y yo llamaba la atención, y ese artículo se llamaba Atender la pandemia sin descuidar la endemia. Exacto. Señalando la importancia de mantener los esquemas de vacunación de esas enfermedades tradicionales que, si bien el país no la ha eliminado, pero sí lo tiene muy controlado. Por ejemplo, nosotros teníamos muchísimos años que apenas teníamos un caso o dos casos de difteria. Sin embargo, en este año el año recién pasado, tuvimos 18 casos de difteria. Que es alarmante, ¿eh? Pero que es alarmante, claro. Es más, eso se considera una epidemia. Porque la endemia de nosotros ya era uno o dos casos. Cuando tú encuentras una cantidad de casos que multiplica prácticamente por 5, 6 o 7 los casos que teníamos, entonces ese es un brote epidémico. Y ahí podemos hablar sobre lo que es una endemia, una epidemia y una pandemia, o un brote. Exacto. Es decir, que ustedes posiblemente han oído hablar de endemia. Por ejemplo, que la gastroenteritis es endémica en República Dominicana. Eso lo que quiere decir es que habitualmente en la República Dominicana hay casos de gastroenteritis. Y eso está cuantificado, es decir, digámoslo por decirle un nombre, que en República Dominicana ocurre hoy en día alrededor de 5.000 casos de gastroenteritis al año. Póngale 100.000 casos de gastroenteritis en el año. Pues esa es la endemia, esos son los casos que habitualmente ocurren. Si de repente comienza a aparecer en la República Dominicana 500.000 casos, 200.000, 300.000, eso quiere decir que se ha disparado y se ha salido del canal habitual en la medición estadística. Entonces estamos hablando de que si es localizada en una área específica de República Dominicana, hablamos de un brote. Si eso se extiende a varias regiones de la República Dominicana, hablamos de una epidemia. Ahora, cuando esa epidemia aparece en diferentes continentes y países, entonces se habla de una pandemia. Es decir, el tema del coronavirus, que inició en un pueblo de China, posteriormente pasó a Estados Unidos, aparecieron unos casos, posteriormente a Europa. Cuando estaban y yo quiero que sepa que es importante esto, señalarlo, de qué hicieron los chinos para controlar la enfermedad. Es decir, un país de alrededor de 1.400 millones de personas, que en Wuhan, donde se dio el brote, llamémoslo así, de la enfermedad, que es una ciudad que tiene la misma población de República Dominicana. Estamos hablando de 11 millones de personas. Y prácticamente eso quedó confinado ahí porque ellos tomaron las medidas desde el punto de vista epidemiológico de control de la enfermedad. Y entonces, inicialmente, pues ellos lo que tenían ahí con respecto a China es un brote en Wuhan. Bueno, pero posteriormente eso se expandió a otros países. Incluso yo entiendo que la Organización Mundial de la Salud tardó tiempo en declarar la pandemia. Exacto. Entonces, eso es importante, conocer el comportamiento de las enfermedades y sobre todo señalar la importancia que tienen hoy en día, y no de hoy en día, de hace siglos, porque nosotros tenemos prácticamente 200 años utilizando vacunas. Sí. Entonces, la importancia que tienen para controlar las enfermedades, para prevenir enfermedades y para erradicar enfermedades. Bueno, tú te formaste en el Hospital de Niños como pediatra, y la verdad que hay una cantidad de madres, sobre todo con este problema de embarazo adolescente que tenemos, pero bueno, que nunca vieron lo que es un niño con difteria. Realmente es una situación desgarradora. El sonido este perruno, la tos perruna esta, sí, el estridor laringio, la difteria lo que produce es una membrana
a nivel de la laringe, ¿verdad? Que impide, obstruye el paso del oxígeno. Y una toxina que afecta el corazón y mata al niño. Correcto. Entonces estamos hablando de esos 14 casos que yo te dije, perdón, 18, sí, murieron 14. Exactamente. Es decir, que la mortalidad es sumamente alta. Y eso se controla con vacuna. O sea, eso no se controla con antibióticos, con una vacuna que es gratis, con una vacuna que la humanidad ha entendido que es obligatorio vacunar a los niños. Que ahorita vamos a entrar entonces en ese tema. Pero hay enfermedades en las cuales se está trabajando actualmente en vacuna. La malaria se está trabajando para una vacuna porque realmente por condiciones, por ejemplo, de países tropicales y de deficiencia de los sistemas de salud, matan muchos seres humanos anualmente. Pero mira, no solamente hablando de vacuna con respecto a enfermedades infectocontagiosas, sino en el cáncer se está trabajando con vacuna. Incluso la tecnología del AR mensajero se está trabajando con pacientes de cáncer para buscar cómo se estimulan las células que controlan el crecimiento de células anormales como las del cáncer. Es decir, que tiene un amplio campo de futuro provisorio la nueva tecnología y el uso de las vacunas. Con esto lo que nosotros queremos llevarle a ustedes es que la producción, el conocimiento, el desarrollo de la vacuna no comenzó con el coronavirus, señores. O sea, esto no comenzó ahora con el coronavirus porque no sabíamos qué hacer, porque no conocíamos el virus. El virus lo conocemos, los coronavirus lo conocemos del 60, 50 por ahí. ¿Cuánta gente han preguntado, personas que han vacunado todo el tiempo o que vacunaron sus hijos, sus nietos, han preguntado qué contiene la vacuna? Esa preocupación que surgió hoy con el tema del coronavirus. Por ejemplo, a mí, en mi vida de pediatra, más de 20 años ejerciendo la pediatría, nunca en la vida una madre o un padre me preguntó qué tenía una vacuna. O sea, la verdad que yo digo, el internet, esto hay que controlarlo, esto no puede ser así. A mí me gusta la cosa chinicú, o sea, no puede ser, no es verdad que el internet es un robot, no. El internet tiene su control, tiene su política. Señora, pero esto hay que pararlo. O sea, ¿cómo es posible? Aquí se llegó a decir, bueno, el mundo entero que era un chique te ponía con una cuchara y te pegaba. O sea, en pleno siglo XXI, señores. Pero sigamos con la vacuna, porque me interesa que la gente entienda qué es lo que ha pasado con esto. Obviamente, al paso de los años, ya no se coge la postillita, el pus del paciente infectado. Entonces, no, la tecnología, que tiene un avance geométrico, ya tiene conocimiento del virus, conocemos el virus, conocemos su comportamiento. Hay desarrollo tecnológico que es geométrico cada año en función de cómo avanza. Hoy tenemos computadoras que hacen operaciones impensables, señores, impensables. Y entonces yo digo, coño, pero la gente sigue todavía con esto de que la antivacuna que llevó a Macron a decir, bueno, pues se van a joder, lo que no se quiera vacunar, pues se jodan. O sea, porque la verdad es que no hay manera ya de que la gente entienda el asunto este. Como la gobernadora de Samaná. Exacto. Como ¿qué digo? Porque la verdad es que, oye, la ignorancia es atrevida, porque discutir con un ignorante es una cosa grande, porque te plantea una serie de cosas que no hay manera de cómo científicamente si tú discutes con ignorantes, tú eres más ignorante que el ignorante. Así es. Ahí no se discute. Entonces, mira, lo que pasa es que en esos inicios, pues no se había desarrollado ni la bacteriología ni la virología. Exactamente. Y se comenzó a desarrollar eso, pero desde que se comenzó a trabajar con la parte de la ingeniería genética y que hoy en día se pueda determinar lo que se llama el genoma de la bacteria, de los virus, de los seres vivos. Entonces eso ha permitido, óigase bien, eso ha permitido que se conozca la constitución de cada uno de estos órganos microscópicos
la constitución estructural orgánica de los mismos y se puede identificar qué parte de ellos es la que produce la enfermedad, qué parte de ellos es la que produce el estímulo para que los organismos produzcan anticuerpos. Oiga bien todo lo que el avance tecnológico ha logrado, y por eso entra el tema ahí de lo que es la diferente tecnología que tienen vacunas. Es decir, nosotros tenemos vacuna en la que se utiliza virus vivos atenuados, vacuna donde se utiliza virus inertes, vacuna en la que se utiliza fracción viral, vacuna en la que se utiliza un vector viral para que transporte la parte antigénica de ese virus que produce enfermedad, y también tecnología como la que tiene el ARN mensajero, donde en laboratorio se construye, para llamarlo así, un vehículo que es el ARN mensajero, que permite, que facilite la entrada de una proteína del virus para que la célula lo replique y como consecuencia el organismo detecte esas proteínas anormales y comience la producción de anticuerpos. Fíjate que una cosa importante, ¿qué es lo que realmente hace la vacuna respecto de la enfermedad? La vacuna lo que hace es que imita la infección de la enfermedad natural sin que desarrolle la enfermedad. ¿Por qué? Porque como se pueden aislar hoy en día las partes, o se pueden utilizar virus inertes o virus atenuados, entonces ¿qué es lo que hace? Le pongo esa vacuna con ese tipo de virus, con el fracción de virus, para que el aparato inmunológico, la defensa del cuerpo, comience a generar los anticuerpos neutralizantes y estimulen también una serie de células como los linfocitos T y B que tienen que ver con la protección del cuerpo. De modo tal que, como existe también lo que se llama la memoria inmunológica, esto quiere decir que cuando entra esa vacuna al cuerpo y se producen los anticuerpos contra el virus, eso se mantiene la memoria, y de modo que cuando el virus en su condición natural penetra al cuerpo, cuando una persona se contagia con el virus en su forma natural, ya tiene los anticuerpos que atacan al virus, impiden su replicación y el virus muere. De modo que la persona no desarrolla la enfermedad. Una cosa importante es que como la vacuna está constituida por virus inerte o por fracciones de virus o por cualquiera de las modalidades de vacuna que tenemos, que no desarrolla la enfermedad, usted no puede decir, como hemos oído, de que le pusieron la vacuna y le dio el coronavirus. No hay posibilidades de que eso ocurra. No hay posibilidades. Entonces, usted de manera artificial provoca una infección inocua en el organismo de la persona mediante la vacuna, para evitar que cuando le dé la infección natural con el virus salvaje, como se llama, no va a desarrollar la enfermedad o va a desarrollar síntomas muy leves. ¿Qué es lo que hoy podemos ver y que está súper demostrado? Es, primero, que la vacuna no evita que la persona se contagie. Eso es verdad. Es decir, una persona vacunada puede contagiarse con el virus. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que una persona vacunada con el esquema de 2 o 3 vacunas contra el coronavirus, que se infecte, termine hospitalizado, vaya a una unidad de cuidado intensivo o se muere? Son 25 veces más en una persona no vacunada que en una vacunada. Es ahí donde está. ¿Por qué hoy en día que tenemos el mayor pico de contagio en la República Dominicana y en el mundo entero a través de esta variante del coronavirus, el Omicron, que es sumamente contagiosa? Sin embargo, usted no ha tenido una proporción
de infectados igual a los internados o intensivos. Ha habido desde luego un incremento porque es abrumadora la cantidad de gente que se han infectado con esta nueva variante, pero no hemos tenido aquí la situación que tuvimos hace prácticamente un año cuando comenzó a aparecer la variedad Delta, que se decía que no existía. Exacto. Que es también más contagiosa que el primer SARS-CoV-2 que apareció, que estuvieron al borde del colapso los servicios de salud. Entonces, hoy tenemos una situación que hasta el momento, es controlable desde el punto de vista asistencial, pero que hay aspectos que tenemos que ver ya desde el punto de vista médico. Exactamente. Pero antes de seguir abundando con eso, en la última campaña, creo, antes de esta, que vamos a hablar del personal de salud, nos vacunamos, fue con la hepatitis B. Y nos pusimos 2 dosis y nos dijeron que a los 10 años tenemos que hacer el refuerzo. Esto de múltiples dosis, ¿esto es nuevo con esto? ¿O siempre ha sido así? Porque también hay un cuestionamiento de que por qué que tanta dosis. O sea, es la primera vez que a un niño solamente se le vacuna una vez contra el polio, una vez contra cosas. Y a un adulto. Exacto. Es decir, por ejemplo, si tomamos la vacuna de la poliomielitis, se le ve de esa vacuna que es oral, se le debe dar la primera vacuna en el momento cuando nace, el primer día de nacido. Se le pone esa vacuna junto con la famosa vacuna contra la tuberculosis, la DPT, perdón, el PPD, no, la BCG. La BCG. La BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, se le pone el mismo día que nace el niño. Que se nos olvidó esa enfermedad, la tuberculosis. Sí, se le pone el mismo día que nace, y que es gratuita en todos los hospitales. Y también se le da las 2 gotitas de la vacuna contra el polio. Pero a los 2 meses se le pone otra vacuna de polio. Y conjuntamente con esa vacuna de polio se le pone la vacuna quíntuple. La pentavalente. La pentavalente, que tiene difteria, toferina, tétano, hemófilo influenzae y hepatitis B. Es decir, 5 vacunas juntas en una mala tomada 6. Se le pone a los 2 meses. Se le repite a los 4 meses. Se le repite a los 6 meses, se le repite al año y 6 meses, y se le repite otra vez entre los 4 y los 5 años. Y en tu tiempo de pediatra, ¿alguna madre te dijo que no lo iba a poner? Porque ese es el esquema de vacunación. El esquema que garantiza que el niño no se diferencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Que hay que recordar que esta es una vacuna nueva. Y entonces, como no tiene el tiempo suficiente, no se conoce aún cuáles son las dosis y los refuerzos que al final tendremos que ponernos de esta vacuna. Inicialmente se habló de 2 dosis, y con 2 dosis pues existe una buena cobertura para disminuir la posibilidad de internamiento, de intensivo y de muerte. Incluso hay países donde no se está poniendo tercera dosis, ¿verdad? Y mucho menos una 4ª dosis. ¿Qué es lo que se busca? Es que por lo menos la población en sentido general pues tenga 2 dosis. Y ahí podemos entrar en los fallos que han tenido las autoridades con respecto a ese tema. 2 veces vamos a ver. Entonces, bueno, hoy en día se habla de una tercera dosis, pero posiblemente nos faltan a nosotros 1 año, 2 años, 3 años para saber a ciencia cierta cuántas vacunas es que se necesitarán para tener una protección adecuada contra ese coronavirus y su variante. Es decir, necesitamos tiempo, porque ahora se está estudiando de cuál es la duración de esa inmunidad. Por ejemplo, la vacuna del sarampión, que se ponía una sola dosis, pues eso daba prácticamente una inmunidad de por vida. Exacto. ¿Cuándo se decidió poner una segunda dosis? A raíz de que en Estados Unidos y algunos países desarrollados como en Francia, pues comenzaron a aparecer casos de sarampión. ¿Y qué ocurría? Que esos casos de sarampión no eran nacionales, sino que producto de la migración llegaba gente allá que no tenían la vacuna y de una u otra manera se contagiaron por la movilidad social que hay
entre los humanos hoy en día, el traslado de un país a otro, y entonces aparecieron esos brotes. Y algunos de esos que tenían, que desarrollaron sarampión, se encontró que habían tenido una vacuna de sarampión. Ahora bien, esos fueron brotes limitados. Ahí entra entonces factores que hay que tomar en cuenta. Es que realmente la inmunidad que produce la vacuna del sarampión no dura para siempre, o es que a muchas personas se le puso una vacuna que no se protegió bien desde el punto de vista de su temperatura, que tuvo una alteración, una debilidad en el perdón, una conservación no adecuada, que no estuvo refrigerada en los grados que debe estar, que esa vacuna tiene que estar entre 2 a 8 grados en freezer. Si digamos como países como este, pues se va la luz, y se fue la luz y en el consultorio o en el hospital no tienen el generador eléctrico sustituto, y dura 1 o 2 días, pues lo más probable es que se dañen esa vacuna. Y si no tienen en cuenta eso y ponen esa vacuna que deben desecharla, entonces no están haciendo nada, y posiblemente eso son los que desarrollan la vacuna. Pero se sabe que con esa vacuna durante muchísimos años la gente no tenía que volver a vacunarse. Exacto. La misma vacuna de la viruela. Exacto. A mí me llegaron a poner la vacuna de la viruela, y posiblemente a ti también. Sí, sí. Es decir, que el tiempo y los estudios científicos son los que dicen el número de vacunas que se necesitan para tener cobertura. Hay enfermedades que posiblemente necesitan vacuna por año permanentemente, todos los años. Por ejemplo, la vacuna contra la rabia que se le ponen a los animales, a los perros, a los gatos, hay que ponérsela todos los años. El tétano, cuando la vacuna contra el tétano, cuando tú te haces una herida sucia que tiene 8, tú te haces un refuerzo. Es una vacuna. No, esa se pone. La DPT, difteria, tosferina y tétano, se pone a los 2 meses, a los 4 meses de nacido, a los 6 meses, al año y medio, a los 4 o 5 años, luego a los 10 años, y de ahí en adelante, cada 10 años tiene que ponerse una vacuna de tétano. O sea, Difteria y tétano. Esto no es nuevo. Eso no es nuevo. Nelson, cuando a Sabin le preguntaron, el que desarrolló la vacuna, ¿a quién pertenece la vacuna? Él dijo una palabra que durante los años se ha mantenido, y él dijo, pertenece a la humanidad. Claro. ¿Quién financia el desarrollo de la vacuna? ¿Por qué las vacunas son gratis? ¿Y por qué la vacunación en sí es un problema de salud pública? Lo primero, las vacunas no son gratis, pero porque la financia los estados. Es decir, dado el conocimiento de que la salud es un derecho humano, es decir, así como usted tiene el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a medicamentos, todo, hay una concatenación de derechos de varias generaciones, como se llama. El primer derecho de la primera generación es el derecho a la vida. Ahora, el segundo derecho es el derecho a la salud. El tercero, el derecho a acceso a medicamentos. Es decir, que dentro de las funciones del Estado está garantizar la salud de todos los ciudadanos que habiten en un país cual que fuere. Como consecuencia del conocimiento de que las poblaciones más vulnerables y más carenciadas son las que más se afectan, entonces es un crimen tener que poner a esas personas que cubran el costo de la vacuna. ¿Qué ha ocurrido? Que conociendo eso, los países invierten dinero para adquirir la vacuna y ponerla gratis, ese tipo de vacuna. Y a través de organizaciones internacionales, en este caso nos compete la Organización Panamericana de la Salud, pues existe lo que se llama el fondo rotatorio para los países, donde los países van abonando y ellos adquieren la vacuna y entonces siguen pagando, digamos, una cuota para que la población pues tenga acceso a esa vacuna y puedan prevenir sobre todo todas estas enfermedades infectos contagiosas. Ahora bien, ¿quiénes son los que desarrollan, digamos, las nuevas moléculas o las nuevas vacunas? En el caso de la vacuna, pues lo hacen universidades
y lo hacen compañías privadas del régimen capitalista, la famosa farmacéuticas transnacionales. Para el desarrollo de una molécula nueva, el promedio de inversión anda por los $1.000 millones. Entonces resulta que cuando una de estas compañías pues logra tener la nueva fórmula y a través de sus estudios, por los métodos científicos, demostrar que realmente es efectiva para lo que se propone prevenir y que inocua. Es decir, tiene que tener dos condiciones. Primero, su eficiencia para evitar la enfermedad. Y segundo, que sea inocua. Es decir, que la vacuna no produzca más daño que lo que pretende prevenir o curar. Ok, entonces como consecuencia de eso, en el régimen capitalista que tenemos, lamentablemente hay estados que financian, está bien, es decir, que tienen inversión en lo que se llama investigación y desarrollo e innovación. Es decir, los estados conscientes, parte de su presupuesto, lo ponen para invertir. Por ejemplo, usted tiene ahí Cuba. Es decir, Cuba es un país pobre, que tiene condiciones, digamos, críticas, producto de consideraciones políticas y que está bloqueado. Pero a pesar de eso, ellos invierten en investigación y por eso, digamos, son el único país latinoamericano que ha desarrollado vacunas contra el COVID. Sí. Ok, como el Estado invierte y la más de las veces se invierten o a través de institutos de investigación o a través de la academia, de las universidades, usualmente entonces la inversión tiende a ser menor porque esos investigadores están pagados por sueldo. Diferente de las transnacionales que tienen que posiblemente pagar grandes honorarios a esos científicos. Ahora bien, ¿dónde que está el problema? Que hoy en día, dentro del famoso neoliberalismo, así como existe la Organización Mundial de la Salud, existe la Organización Mundial del Comercio. Y en esa instancia es que esas farmacéuticas transnacionales van a buscar el reconocimiento y el registro de su patente, es decir, como inventor de esa vacuna, registran eso y ellos son los dueños, lo que impide que otras farmacéuticas puedan utilizar esa fórmula para hacer el mismo producto y que pueda difundirse o mejorar la accesibilidad a todo el mundo. Entonces, ¿qué resulta? Que esas patentes se dan entre 10 a 20 años. Y si ellos invierten 1.000 millones, pues le sacan 200.000 millones. Y es una cuestión antiética, es una cuestión, digamos, en términos que es asquerosa desde el punto de vista moral. Porque es jugando con la vida de la gente que están, y sobre todo la más carenciada. Y entonces, con unos niveles y unos costos que están realmente muy por encima de las posibilidades de la gente pobre. Y ahí es donde está el problema. A mí me costó, tuve la oportunidad de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, al Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Y tuve varias ponencias allá. Y una fue precisamente esa, donde yo decía que era necesario que los países desarrollaran las capacidades en lo que es la economía de la salud, para que se entienda qué significa desde el punto de vista económico para los países preservar la salud de la gente y que la gente pueda desarrollar sus potencialidades y sean entes verdaderamente útiles a su sociedad. Entonces, yo le decía que cuando se están discutiendo temas de fármacos en la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son los mismos de la Organización Mundial de la Salud, que debía haber de esos consultores de la economía de la salud, de la OMS, presentes en esas discusiones, para que pusieran en relieve lo que significaba el no permitir el acceso a esa serie de medicamentos salvadores
para la gente, no solamente en temas como de enfermedades infectocontagiosas. Hoy en día las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y que son enfermedades crónicas que no se curan y hay que tomar medicamentos de por vida. ¿Cuánto cuesta el medicamento para controlar la hipertensión? ¿Cuánto cuestan los medicamentos para controlar la diabetes? ¿Cuánto cuestan los medicamentos para controlar, el colesterol? ¿Cuánto cuestan los medicamentos para las enfermedades degenerativas neurológicas? Entonces, son costos que los medicamentos de calidad son prohibitivos para la gente. Entonces, ¿qué resulta? Que yo les decía que ellos lo que eran unos buenos hipócritas, lo de la OMS, porque nunca estaban ahí y después que se daban las situaciones que se dan con respecto a este tipo de cosas, como es el tema de la accesibilidad a la vacuna, precisamente ahora. Hay pueblos que no han comenzado ni siquiera la vacunación, porque no pueden acceder y porque los países ricos acapararon toda la vacuna. Entonces, después que se afectan esos pueblos, entonces la OMS crea programas para venir a pasarle un mentorcito. De que no, que un programa de desarrollo donde donan 1, 2, 3 millones de dólares. No, y como si 100.000 vacunas por una población de 10 millones fuera significativo. Esa es la hipocresía de la situación del sistema neoliberal, donde lo individual está por encima de lo colectivo. Exacto. Y lo importante es que yo esté bien y que entre el mal después de eso. Así es. Si nadie se preocupa por el otro. Vamos a ir entrando un ching al COVID. ¿La vacuna tiene que ser obligatoria o no? ¿Tú estás de acuerdo con este asunto, este movimiento antivacuna? ¿Hay que seguir oyendo a esta gente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque, por ejemplo, aquí se ha logrado, vamos a tomar moca, hemos logrado un 60%, ¿verdad? Vamos a tomar que sí, que fue un 60%. Queda un 40% de gente que no se ha vacunado, ¿eh? Queda un 40%, y un 40% es casi la mitad de la población sin vacunarse. Entonces, realmente, ¿hasta dónde es el derecho individual? ¿Hasta dónde el derecho colectivo? ¿Qué tanto derecho tengo yo a no vacunarme y a tú a vacunarte? ¿Y por qué esto es un problema de salud pública? ¿Por qué el no vacunado es un peligro? Mire, el derecho solamente es válido y se respeta en la vida en sociedad. Es decir, los derechos humanos no están hechos para la vida individual. El que vive con un ermitaño en una loma, pues, bueno, pues eso no lo controla nadie, él hace lo que le da gana porque él vive solo. Pero desde que comenzó, la humanidad a pasar, los primeros hombres de la tierra, de la humanidad, vivían de la caza y de la pesca, eran nómadas, no estaban establecidos. De un momento a otro, entonces comenzaron a aprender sobre agricultura y eso hizo que se establecieran en alguna área geográfica y como consecuencia de eso, pues comenzaron a formarse los pueblos y las ciudades. Incluso cuando comenzaron, por ejemplo, el feudalismo, que comienza a todo lo que el proceso de producción, el uso del capital por un lado y la mano de obra intensiva por otra, y que comenzaron, por ejemplo, a ir de los pueblos a las ciudades y se crearon esas ciudadelas, como le llamaban, pues era necesario comenzar a desarrollar normas de convivencia civilizada. Y de ahí es que surgen entonces todo el tema de que el que tiene derecho, los derechos no existen sin deberes. Es decir, para usted tener derecho, eso implica que usted tiene deberes y que tiene que cumplir con esos deberes para exigir esos derechos que usted dice y que debe tener todo ciudadano. De modo que en la vida en colectivo, lo importante son los derechos colectivos, no los derechos individuales. El tema de la vacuna, pues la ley 4201 establece que el Ministerio de Salud, como el ente rector de la salud en la República Dominicana, por ley tiene la competencia de declarar que una vacuna sea obligatoria. Hoy en día, por el tema de
uno le llaman de gobernabilidad, yo le llamaría de populismo, ¿verdad? Pues se tiende a decir que, bueno, que las vacunas no van a ser obligatorias, pero comienzan a darse algunas situaciones que en la práctica hacen que sea obligatoria si se cumplieran. Es decir, como el gobierno que administra el Estado no quiso declarar la vacuna obligatoria, pues ¿qué hicieron? Bueno, pues el que no se vacune, primero para entrar a cualquier sitio público o sitio privado de concurrencia pública, tiene que presentar la tarjeta de vacunación. El que no la tiene, pues no puede entrar. Eso hizo inmediatamente que se incrementara la gente buscando vacunas. Pero ¿qué resulta? Que aquí no tenemos disciplina, ni hay autoridad. Hoy en día existe esa disposición todavía, claro, pero vaya a cualquier supermercado, a cualquier banco, a ver dónde a usted le preguntan nada. Y al transporte público, a ese metro de la capital. Sí, sí. Es decir, en ningún lado le piden nada a nadie, porque nosotros no somos disciplinados como consecuencia de que no tenemos autoridades responsables, porque aquí todo se maneja dentro de la politiquería y del clientelismo político, y qué me puede afectar o no me puede afectar en términos electorales y de voto. Así es que se gobierna aquí. Por eso usted ve que un partido, el partido que gobierna, dentro de su programa de gobierno tiene el tema de las causales. Sí. Y el presidente dice, yo estoy de acuerdo con las causales, pero los congresistas nuestros están en libre albedrío de tomar sus decisiones. Ajá. Pero cuando tú quieres que te aprueben algo, por ejemplo ahora, el tema del contrato de fiduciario con respecto a Punta Catalina, usted no le bajó una línea a su congresista, usted no lo dejó al libre albedrío, sino que usted le bajó una línea para que aprobaran eso. Pues así mismo, si usted es responsable de lo que usted puso en su programa de gobierno, usted tenía que bajarle la línea. Pero usted no quiere tirarse de iglesia en contra. Entonces así son las cosas. Y eso ha hecho entonces que el nivel de vacunación que había, la verdad que bajó. Pero aparte de eso, también errores en términos comunicacionales. Es decir, si usted lo que anda buscando, ampliar la cobertura, ¿verdad? Llegar, cuando no el 100%, por lo menos el 90% de la población objetivo vacunado con 2 dosis. En un momento determinado, ¿por qué usted sabe que hay que ponerse una tercera dosis? Entonces, ese error desde el punto de vista estratégico y comunicacional trajo como consecuencia que usted tenía más gente buscando la tercera dosis que gente buscando la primera dosis. Luego que usted tiene ese tema, ¿verdad?, que comienza por las decisiones de la presentación de la tarjeta, entonces cometen otro error. ¿Cuál es el otro error? La decisión de vacunar a los niños entre 5 y 11 años. Es decir, son los niños una prioridad para vacunarlo cuando usted tiene, digamos, un 30%, un 40% de los adultos todavía sin vacunar. Esos son los que hay que vacunar. ¿Usted sabe por qué? Sencillamente porque las posibilidades de que un niño por debajo de 11 años se infecte y termine con una enfermedad grave, ¿usted sabe cuál es la estadística a nivel mundial? De menos de 1 por millón de niños infectados. Menos de 1 por millón de niños infectados muere de COVID por debajo de 11 años de edad. Entonces, ¿es una prioridad? No es una prioridad. ¿Cuáles son los argumentos que tienen para vacunar? No es que yo estoy en contra de que se vacunen los niños. Posiblemente a los niños se van a vacunar y no pase nada, pero hoy en día no existe. Primero, desde el punto de vista de evidencia científica, el que la vacuna en los niños sea totalmente inocua, por un lado. En segundo lugar, el que la vacuna, desde el punto de vista de costo-beneficio, sea mejor que le dé la misma enfermedad al niño. Es decir, no es verdad que el niño es el que más infecta al adulto. No, es el adulto que vive moviéndose fuera del hogar el que infecta al niño. Es decir, que todas esas circunstancias hacen de que, desde el punto de vista estratégico, han cometido errores. No era una prioridad, ni siquiera porque iban a abrir las clases. No es verdad, porque se ha demostrado que en las clases existe menos nivel de contagio, incluso que en el hogar. Entonces no había ninguna prioridad de vacunar a niños por debajo de 11 años.
Y la otra cosa, yo entiendo la campaña que se hizo en contra de las vacunas chinas, bueno, aquí no llegó la rusa, donde solamente se decía que era la Pfizer la única que... Bueno, porque pero hay es un problema económico y político también. Exactamente. Pero señores, China, India y los rusos no han usado Pfizer, ¿eh? No, o sea, los tres países que reúnen casi el 50%, pudiéramos decir, o pongamos el 40%, de la población mundial no han usado Pfizer. Y los chinos tienen controlado, a los rusos se le ha ido un poquito de la mano, India, porque la verdad que India es un país exactamente. Pero los chinos tienen controlado con las medidas de bioseguridad que hay que seguir insistiendo con ellas. Ahí está. Es decir, ¿cuál ha sido? Fíjense que desde el punto de vista en términos generales, República Dominicana, yo siempre hablé que había que caracterizar la epidemia en República Dominicana porque aquí se daban unas situaciones incomprensibles para cualquier epidemiólogo. Es decir, nosotros, si bien es cierto que hemos tenido mucho contagio, de acuerdo a la notificación, no tenemos tanta mortalidad. Hoy se está hablando de que la mortalidad es 0.83, pero usted recordará que cuando se destapó las famosas actas de defunciones de la Junta Central Electoral, de la cual yo creo más que de la cifra que da la salud pública. ¿Por qué? Porque hay un problema de definición de caso. Es decir, para usted definir que un caso murió por COVID, tiene que tener una PCR positiva el paciente. Entonces aquí hay muchísimos pacientes que tenían todos los datos de la infección, que le dio neumonía, que se murieron en insuficiencia respiratoria, que no tenían otra razón que no fuera el COVID, pero como no tenían una PCR, sobre todo en los momentos que hacer la PCR era una odisea, no se registraba. Yo siempre recuerdo que cuando comenzaron a cuantificar los fallecidos por COVID, aquí en Moca se notificaban 3 muertos y yo conocía 11. Sí. Es decir, yo conocía 11 que habían muerto de COVID y aparecían 3. Y recuerdo que en Villarriba un médico señalaba lo mismo, es decir, que habían 2 casos y él conocía 13. Es decir, de acuerdo a las actas de defunción consolidada que tenía o que tiene la Junta Central Electoral, en un momento determinado, cuando aquí habían 4.000 alrededor, ellos dijeron que eran 8.000 y pico, que ellos tenían 8.000 por eso. De modo que, igualmente como está ocurriendo ahora, es decir, como esta variante es mucho más leve, la mayoría de personas pues que tienen síntomas no van a hacerse ninguna prueba. O van a hacerse la prueba sin ningún objetivo, porque el objetivo de la prueba es aislarlo a usted y darle seguimiento. O sea, yo estoy en contra de todo lo que se ha hecho con la prueba, porque la idea no es esa. Usted va al parque y usted encuentra gente haciendo su prueba, y después que usted hace la prueba, ¿qué hace con ustedes? Nada. Porque, oye, la idea es, yo estoy positivo, entonces yo me tranco, pero yo tengo que tener un personal del ministerio que me dé seguimiento el día trancado. Usted tiene que estar, espérese, no salga. Es que eso ¿No me entiende? Claro, es decir, uno de los errores que ha tenido la estrategia de respuesta a la pandemia ha sido el que el gobierno se ha centrado en 2 aspectos. Se ha centrado en la vacunación y se ha centrado en el tratamiento del enfermo. Pero desde el punto de vista epidemiológico se olvidó la epidemiología, que es lo que tú dices. Es decir, ¿qué es lo que han hecho esos países como China? La misma Corea del Sur, pongamos. Corea del Sur. ¿Qué es lo que han hecho? Es que cuando detectan uno positivo, a todos los contactos de ese positivo los rastrean. Exacto. Le hacen la prueba y lo ponen en cuarentena o aislamiento. Es decir, es el mecanismo de usted romper la cadena de transmisión de la enfermedad. Y eso aquí no se hace. Por ejemplo, ahora mismo se notifican que aquí hay, creo que son 43.000 casos activos. Exacto. De gente que está contagiada. ¿Dónde están esos casos? ¿Quién le da seguimiento? Nadie le da seguimiento. Exacto. Y ahora van a estar las pruebas en la farmacia y en los colmados. Lo primero es, ¿quién va a capacitar a la gente para que se haga la prueba? Lo segundo es, los que salgan positivos, eso que se lo hagan de manera voluntaria, ¿qué se hace con ellos? ¿Verdad? Lo tercero es, ¿cuál es el control de calidad que tiene la DIGEMA, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos e Insumos Sanitarios, que es la autoridad para sacarle el registro sanitario a esas pruebas?
Es decir, ¿qué mecanismo tiene para saber cuál es la calidad en términos de la sensibilidad y especificidad que tiene esa prueba para evitar? Porque lo malo, el falso positivo no es nada, ¿verdad? Exacto. Porque ya a lo mejor se ha ido. Pero y el falso negativo, que salga ahí, que cree que no tiene el COVID y anda regando el COVID por todos lados. Celebrando. Amigo, yo creía que estaba positivo. Salió negativo. Oye, son de las cosas que tenemos. Exactamente, es así. Y ya para terminar en eso, porque ya el tiempo, y hay que hablar con los productores, probablemente hay que poner agua porque uno se le va a sacar de gran. Se habló mucho y se sigue hablando de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Señores, pero si tomamos algunos números, vamos a tomar unos números. La mortalidad del coronavirus anda en un 2%, se ha aceptado. Pero supongamos a nivel mundial, correcto. Porque aquí estamos mejor que en el mundo. No, aquí siempre estamos. Es el único país de Latinoamérica que ha crecido. 0,83. Y el único que crece más que China. Pero bueno, eso significa, en blanco y negro, de que vamos a dejar que los 11 millones de dominicanos se infecten y que el 2% de esos 11 millones, que son, ¿cuánto? El 1% serían 100,000. O sea, vamos a suponer que 200,000 se mueran. La verdad que eso en papel es muy bonito, pero son 200,000 dominicanos. O sea, que el concepto de creer que la opción es que todo el mundo se infecte y por eso vamos a desarrollar la inmunidad de rebaño es errónea y tiene un alto costo de vidas humanas. Uno de los errores que cometemos nosotros es que querer imitar decisiones que toman países desarrollados. Porque yo he oído esa cuestión aquí. Sí, claro. Porque un epidemiólogo en Israel dijo que era preferible, dada la baja letalidad que tiene el Omicron, dejar que todo el mundo se infecte y ya alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Que dicho sea de paso, la mayoría de la gente que habla de eso no entiende que es lo que es la inmunidad de rebaño. Pero vamos, los expertos a última hora. Entonces nosotros queremos imitar a Israel, que tiene un sólido sistema de salud, que tiene realmente mecanismos de prevención de enfermedades, que tiene un sistema epidemiológico de primer orden. Es decir, nosotros podemos competir con Israel para tomar ese tipo de decisión. Ya incluso Suecia, cuando comenzó la pandemia, apareció un epidemiólogo ahí que dijo, no hombre, no, esto tiene una baja letalidad, dejemos que se infecte todo el mundo, 0 mascarilla y 0 aislamiento. Y le costó caro al país y le costó el puesto al que decidió hacer eso, que era el jefe de epidemiología de Suecia. Ahora mismo, pues, con esta variedad, algunos países, sobre todo los países escandinavos, creo que solamente Escandinavia, Suecia, Noruega, están como ventilando la posibilidad, pero que son países que tienen primero poblaciones bien nutridas, poblaciones saludables, sistemas de salud eficientes que dan respuesta a los problemas. Ese no es el caso de nosotros. Además, nosotros tenemos aquí comorbilidad de sobra, porque la Omicron, que dice que no, que tiene una baja letalidad. Pero déjeme decir una cosa. Si usted deja que eso corra de forma natural, ¿y cuántos ancianos, cuántos hipertensos, diabéticos, personas con cáncer, con aparato inmunológico deprimido, se van a infectar y se van a morir? Además de eso, evidentemente que corremos el riesgo de que colapse el sistema de atención en la República Dominicana. Ahora mismo, ¿verdad? Que todavía se habla de que tenemos capacidades para atender el doble de lo que tienen, porque apenas tenemos la cama de COVID en el país, tenemos un 40%, apenas tenemos un 40% de los ventiladores. Óigame, mi hermano, ¿y qué está ocurriendo? El descuido que hay con las enfermedades normales. El que es hipertenso, el que es cardiópata, el que es diabético, ninguna de esa gente se está chequeando.
Y entonces se van a descompensar y se van a morir. Y entonces esos mueren por COVID de manera indirecta. No lo mata el COVID, pero lo mató la situación del COVID y la irresponsabilidad de las autoridades a permitir de manera implícita que se contagie todo el mundo, porque eso es lo que estamos haciendo. Así es. Bueno, yo creo que ya llegamos a una hora, hemos tocado muchos temas, yo creo que hemos hablado de diferentes tópicos y creo que hemos hecho un buen programa. Terminar diciendo que hay que vacunarse, terminar diciendo que es importante que usted tenga las 2 dosis, las vacunas son gratis, hay puestos de vacuna aquí en la provincia y en el país, puestos de vacuna a los cuales usted puede accesar e ir prácticamente la semana entera, de lunes a viernes, usted puede ir incluso hasta los sábados. La idea no es hacerse la prueba, la idea es vacunarse y romper con todos esos criterios de que bueno, se le faltó las reacciones naturales de la vacuna, eso lo hemos hablado en otras veces, claro, que también han hecho un show con la vaina. ¿Qué tiempo que nos falta? O sea, podemos seguir. Sí, bueno, porque eso, es decir, no hay vacuna, que es importante que tú tocaras el tema, que no tenga efectos secundarios, indeseados. Pero la mayoría de esos efectos indeseados son de tipo banales. Por ejemplo, al nivel local, usted va a tener dolor, molestia, rubor, inflamación donde le ponen la inyección. Puede desarrollar fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inapetencia, sensación de debilidad. Esos son los síntomas que usualmente ocurren, y esos síntomas son los mismos que le daban a los niños cuando los vacunaban, los mismos síntomas. Exacto. La fiebre que le da al muchachito después de la vacuna. Y no pasaba nada, porque los síntomas, por ejemplo, los casos graves como consecuencia de la vacuna son excepcionales. Óigame bien, estamos hablando, bueno, yo le puedo poner con respecto a la poliomielitis. Es decir, la vacuna de la poliomielitis puede producir una enfermedad paralítica 1 en 1.000.000 de vacunados. Entonces, quiere decir que por ese que se puede afectar, ¿usted va a dejar de beneficiar a 999.999? Evidentemente que no, porque si usted deja que dé la enfermedad, toda esa gente que usted ve andan por ahí de cierta edad, que tiene una piernita más corta, una más flaca que otra, un bracito, todo eso fue poliomielitis que le dieron, eso se salvaron. Que tuvieron la suerte. Que hay otros que se murieron. Exacto. Entonces, para que usted conozca los efectos. Entonces, lo que realmente mata es la enfermedad, no es la vacuna. Entonces, tampoco hablamos de todos los mitos respecto al tema de las vacunas y el tema de los antivacunas, de dónde vienen, de dónde que vienen esos espécimen. Sí, una vez se hablaba de los efectos secundarios de la vacuna del sarampión, y que niños que se vacunaban contra el sarampión desarrollaban este problema en los niños, autismo. Sí. Óigame bien, y eso ocurrió, que fue una investigación que no cumplió con todo lo que era el método científico. Y después de ese estudio, con muy pocos casos, se hicieron estudios con miles y miles de casos y no se encontró realmente que había ninguna significación de tipo estadística que pudiera validarse eso. Es decir, eso no es verdad. Otro tema es que los coadyuvantes que tiene la vacuna. Bueno, sí. Es decir, ¿cuáles son los ingredientes, por llamarle de una manera, que tienen la vacuna? Por ejemplo, usted tiene el timerosal, y dicen que el timerosal, que se utiliza como un aséptico, como un antiséptico, tiene mercurio. Pues mire, la cantidad de mercurio que tienen la vacuna que tienen timerosal, porque no todas las vacunas tienen eso, es menos cantidad de vacuna que lo que tiene una latica de atún, de tuna, como le decimos. Es decir, que el que se come una latica de tuna está ingiriendo más mercurio que el que tiene una de la vacuna. Por otro lado, el tema del hidróxido de aluminio. Eso no produce ningún efecto. Se utiliza como coadyuvante el óxido de aluminio para aumentar el efecto inmunológico de la vacuna. Es decir, eso estimula el aparato inmunológico y la respuesta. Es decir, que uno se coge, hay vacunas que tienen algún tipo de antibiótico. Ya la vacuna que anteriormente se desarrollaban en embriones de pollo, y como consecuencia aquellas personas que eran alérgicos al huevo,
entonces esa persona no podía ponerse la vacuna. El tema de las personas que han desarrollado o que tienen un fondo alérgico no tienen contraindicación para ponerse la vacuna. Es la persona que se pone la vacuna y como consecuencia desarrolla un shock anafiláctico. Y en el sitio donde se pone, existen los medicamentos para revertirlo, y eso es excepcionalmente raro que eso ocurra. Es decir, cuando usted se pone punto por punto, usted va desmontando todos los argumentos que tienen los famosos antivacunas, que se oponen a todo, porque hay gente que esa es su naturaleza, que se opone a todo. Y con respecto a esto, ustedes saben que son muchos los que no se han puesto la vacuna, que se han enfermado de gravedad y que se han muerto, ¿verdad? Y que se han muerto. Entonces yo decía en un tuit el otro día que hay que ver el comportamiento de ellos en la unidad de cuidado intensivo y cómo claman que lo pongan en cadena de oraciones y que lamentan no haberse puesto la vacuna. Y entonces ahí en ese momento quieren ponerse la vacuna. Es decir, señores, y esa cuestión de que de un chip, que le pusieron un chip para controlar la voluntad. Óigame bien, a los G7, digamos, a los grandes países del mundo que controlan la economía del mundo, ¿qué le importa controlar la voluntad de Nelson Rodríguez o de Luis Díaz o de cualquier mortal en un país como este? Pero déjame decirte que en un momento tendremos el chip, porque es importante. Pero eso es otra cosa. No, claro, tendremos un chip donde ahí vamos a la emergencia y con un examen nos van a decir la edad, lo que tengo, lo que he sufrido, todo lo que yo he hecho, todo lo que me ha pasado y que va a servir a la ciencia, señores. Pero es así. Pero cuando uno se toma un Viagra, le da un dolor en la oreja, le ponen rojo, se tupe uno y nadie se preocupa por esa vaina. Entonces, ¿qué? ¿Te va a preocupar por el dolorcito que te va a dar la vacuna? No, da tu coño. Nelson. Entonces, definitivamente, señores, yo creo que nosotros debemos terminar esto exhortando a la gente que realmente se vacunen. Que se dejen de pendejada. Es que se vacunen para que no tengan que lamentarlo. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus hijos, por sus nietos, por su padre, por su abuelo. Es decir, vacúnense, porque está requete demostrado que el que está vacunado tiene más protección contra la enfermedad grave que el no vacunado. El próximo jueves habrá otro live a las 5 de la tarde, como de costumbre, para seguir tratando temas de importancia y llevar este plan de educación continua del Instituto de Especialidades Médicas. Buenas noches. Le dimos mambo.